Alma Reyes nunca había puesto un pie en Caelus, el tipo de restaurante con terraza en una azotea donde los suelos de mármol pulido reflejaban cálidas lámparas de araña, y el horizonte de Madrid brillaba como una promesa silenciosa a través de los ventanales. Pero esta noche no se trataba de ella, se trataba de Mateo, su dulce hijo de 7 años de ojos grandes que se había pasado todo el día practicando cómo soplar las velas sin escupir en la tarta. Había ahorrado durante meses, reuniendo cada euro que podía para que su hijo tuviera un recuerdo de cumpleaños que nunca olvidaría. Y cuando él sonrió al camarero que traía una pequeña tarta de chocolate hacia su mesa, Alma sintió por primera vez en mucho tiempo que había hecho algo bien. «Mamá, ¿crees que papá llamará pronto?», susurró Mateo, retorciendo el borde de su servilleta. La sonrisa de Alma vaciló ligeramente. «Quizá, cariño. Está ocupado esta noche». ¿Ocupado? Esa fue la palabra que Javier le había enviado por mensaje antes, lanzada descuidadamente como una piedra en un pozo profundo, sin disculpas, sin explicaciones, sin un «feliz cumpleaños, hijo». Alma apartó el dolor. «Vamos», dijo en voz baja. «Pide un deseo». Mateo cerró los ojos. Un soplido, un parpadeo de esperanza. Las velas se apagaron y las puertas del restaurante se abrieron. Alma levantó la vista automáticamente y se quedó helada. Javier Reyes entró, alto, sereno, llevando el abrigo hecho a medida que ella le había comprado las navidades pasadas. Pero no fue el abrigo lo que hizo que el corazón de Alma se detuviera. Fue la mujer de su brazo, joven, deslumbrante, riendo suavemente mientras Javier apoyaba la mano en la parte baja de su espalda como si le perteneciera. La sala no se quedó en silencio, pero Alma sí. El pulso le retumbaba en los oídos mientras Javier guiaba a la mujer hacia una mesa a menos de 6 metros de donde ella estaba sentada. Mateo se giró, con los ojos muy abiertos, la confusión ya formándose en su pequeño rostro. «Mamá, ese se parece a papá». A Alma se le hizo un nudo en la garganta cuando Javier finalmente levantó la vista y sus miradas chocaron a través del resplandeciente comedor. Y fue entonces cuando todo dentro de ella comenzó a romperse. Alma Reyes nunca se había imaginado entrando por las puertas de un lugar como Caelus. Para la mayoría de la gente en Madrid, era solo otro restaurante de lujo encaramado sobre la ciudad con una vista de postal del horizonte. Pero para Alma, era como entrar en otro mundo. Un mundo al que nunca perteneció. Uno que solía admirar solo a través de fotos brillantes en Instagram o portadas de revistas mientras doblaba la ropa a altas horas de la noche. Pero esta noche, no estaba pensando en la elegancia o los precios. Esta noche era el 7º cumpleaños de Mateo, y Alma quería que se sintiera especial, incluso si tenía que gastar hasta el último céntimo de los ahorros que había logrado esconder de los ojos controladores de Javier. Recordaba contar las propinas a medianoche, transfiriendo 20 euros cada vez a una pequeña cuenta de ahorros a su nombre de soltera. Recordaba saltarse el almuerzo en el trabajo, eligiendo café instantáneo en lugar de su habitual café con leche de la cafetería, solo para estirar cada euro un poco más. Recordaba haberle dicho a Mateo semanas antes: «Este año, cariño, vamos a hacer algo inolvidable». Su rostro se había iluminado, y desde ese momento, Alma supo que tenía que hacerlo realidad, sin importar lo difícil que fuera. Al entrar en el restaurante esa noche, había sentido cómo le sudaban las palmas de las manos. La recepcionista la saludó con una sonrisa pulida, del tipo que generalmente reservaba para clientes de alto perfil e influencers que reservaban mesas junto a la ventana con meses de antelación. Alma se alisó el vestido de una tienda de segunda mano que había planchado 3 veces para que pareciera nuevo. Trató de ignorar lo fuera de lugar que se sentía entre perlas, trajes a medida y el suave tintineo de las copas de cristal. Pero cuando Mateo se quedó sin aliento al ver la vista mamá, parece que toda la ciudad está brillando. Toda inseguridad se desvaneció. «Esto es para ti», susurró ella. «Te lo mereces». No le dijo que a ella nunca la habían llevado a un restaurante así de niña. No le dijo que se prometió a sí misma que él nunca sentiría la misma pequeñez que ella una vez cargó. No le dijo lo duro que había trabajado para que él pudiera sentirse celebrado, incluso si su padre lo había olvidado. Por un breve momento, todo pareció perfecto, como si el mundo se hubiera detenido solo para darle alegría a Mateo. Alma se permitió creer que la noche seguiría así. No tenía idea de que la tormenta ya caminaba hacia ella. Hubo un tiempo en que Javier Reyes no era un extraño para su propia familia. Antes de las noches tardías, antes de los viajes inexplicables al centro de la ciudad, antes del frío silencio que lentamente llenó su hogar, una vez fue el hombre con el que Alma pensó que envejecería. En los primeros años de su matrimonio, Javier solía esperarla fuera del trabajo con comida para llevar, y esa sonrisa juvenil a la que no podía resistirse. Solía llevar a Mateo sobre sus hombros por el Parque del Retiro, señalando las cometas y fingiendo que podía alcanzarlas. Solía decir cosas como: «Vamos a darle a Mateo el tipo de infancia que nunca tuvimos». Y Alma le creyó.
Pero en algún momento del camino, la ambición devoró todo lo tierno que había en él. Empezó con cosas pequeñas, una cena a la que no asistió, una promesa olvidada, un cambio en su tono cada vez que ella preguntaba por qué llegaba tarde de nuevo. Luego vino el nuevo vestuario, la colonia cara que ella no reconocía, la forma en que empezó a proteger su teléfono como si contuviera secretos de estado. Alma intentó justificar las señales, diciéndose a sí misma que estaba estresado, sobrecargado de trabajo, agotado, pero en el fondo sentía cómo se deshacía lentamente el hombre con el que se había casado. Empezó a criticarlo todo. Cómo preparaba los almuerzos de Mateo, cómo doblaba la ropa, cómo ella no entendía la presión de ser el sostén de la familia. Y Alma absorbía cada golpe en silencio, como suelen hacer las mujeres cansadas, hasta que ya no recordaba el sonido de su propia risa. Lo que más dolía no era el abandono, eran las reescrituras. Javier tenía una forma de torcer las historias hasta que ella cuestionaba su propia memoria. Si Alma preguntaba por qué no había vuelto a casa hasta las 2 de la madrugada, él espetaba: ¿disfrutas acusándome? Si ella mencionaba que Mateo lo echaba de menos, él suspiraba dramáticamente. Estoy trabajando para esta familia. Lo estoy haciendo todo por vosotros dos. Pero la verdad era más simple, más fría, y estaba sentada ahora mismo en una mesa frente a ella en Caelus. Javier no estaba trabajando hasta tarde. No estaba abrumado. No estaba cansado. Se había ido mucho antes de que Alma se diera cuenta de que había estado viviendo con un fantasma. Un fantasma que todavía exigía que ella fingiera que su familia estaba completa. Y mientras lo veía reír suavemente ante el susurro de Valeria, Alma sintió algo que no había sentido en años. No tristeza, no celos, sino un despertar. Esa noche, la verdad se negó a permanecer enterrada. Mateo Reyes siempre había sido el tipo de niño que creía que el mundo era más amable de lo que realmente era. A los 7 años todavía pensaba que cada promesa rota tenía una buena razón detrás, que todos los adultos finalmente decían la verdad, y que su padre, sin importar cuántas veces no apareciera, lo amaba de maneras que simplemente no sabía cómo expresar. Alma deseaba poder proteger esa inocencia para siempre. Esa mañana temprano Mateo se despertó antes del amanecer, sacudiéndole el hombro suavemente. «Mamá, ¿ya es mi cumpleaños?», susurró, con los ojos brillantes de anticipación. Alma sonrió entre sueños. «Ha sido tu cumpleaños durante 7 horas ya». Él se rió, corriendo a llenar su pequeña mochila con tesoros que pensó que podría necesitar. Un astronauta de Lego, un dibujo arrugado que hizo de su familia, y el cochecito azul que Javier le compró hace 2 años. El último regalo de su padre que no fue una ocurrencia tardía. En el desayuno, Mateo practicó soplar una sola vela clavada en una tortita. «¿Crees que papá vendrá esta noche?», preguntó entre bocados. Alma hizo una pausa. No quería mentir, pero no podía destrozarlo. «Creo que tu papá sabe que hoy es importante», lo cual era técnicamente cierto. Javier debería haberlo sabido. El resto del día, Mateo no dejó de mirar el reloj, contando las horas hasta la cena. Se negó a que Alma llevara su bolsa de regalos, insistiendo: «Papá también querrá ver lo que le he hecho». Para cuando llegaron a Caelus, Mateo estaba prácticamente saltando de emoción. La vista, la música suave, los manteles elegantes, todo le parecía mágico. Apretó la nariz contra el cristal, mirando el horizonte. «Parece que todos los edificios están celebrando conmigo», dijo. Alma deseó que la noche hubiera podido terminar justo ahí, con esa sonrisa. Pero cuando Mateo se giró y vio a Javier entrar con Valeria, algo dentro de él cambió. Sus hombros cayeron, sus ojos se apagaron. La confusión se extendió por su rostro como una sombra. «Mamá». Su voz se quebró de una manera que Alma nunca antes había oído. Era el sonido de la inocencia comenzando a fracturarse. Y mientras Mateo se aferraba a su brazo, Alma entendió una cosa con dolorosa claridad. Esa noche, no solo estaba presenciando el final de un matrimonio, estaba viendo el pequeño corazón de su hijo romperse por primera vez. Javier Reyes no solo había olvidado el cumpleaños de Mateo, lo había borrado de su mente por completo, como si fuera una cita trivial que podía reprogramar. Para Alma, el momento en que esa verdad se asentó fue horas antes de Caelus, cuando su teléfono vibró con el único mensaje que había estado temiendo. «Llegaré tarde. Gran presentación mañana. No me esperes». No había un «feliz cumpleaños, hijo». No había un «dile a Mateo que lo quiero». Nada. Alma se quedó mirando la pantalla brillante, entumecida. Escribió una respuesta 2 veces. Borró ambos borradores y finalmente no envió nada. No tenía sentido. Javier había tomado una decisión, y no eran ellos. Sostuvo el teléfono con fuerza, tratando de respirar. Se había prometido no llorar hoy, no en el día de Mateo. Cuando Mateo preguntó:
¿Papá también está emocionado? Ella forzó una sonrisa que sintió que podría romperse. Cariño, tu papá tiene muchas cosas en la cabeza, pero sabe que tiene suerte de tenerte. Una media verdad. Un pequeño escudo para un niño que todavía adoraba a su padre. Pero la verdad golpeó a Alma en oleadas. Recordó a Mateo guardándole a Javier el último trozo de pizza por si papá vuelve a casa. Recordó la forma en que Mateo sostenía sus dibujos hacia la puerta, esperando que Javier entrara en el momento justo. Recordó todas las promesas que Javier hizo, y olvidó como si fueran gotas de lluvia deslizándose por el parabrisas de un coche. Para cuando ella y Mateo llegaron a Caelus, Alma había aceptado con silencioso desconsuelo que Javier no vendría. Había ensayado una docena de explicaciones amables para Mateo. Había preparado su corazón para absorber su decepción. Para lo que no se había preparado era para el cruel giro de la realidad. No había esperado que Javier entrara por las puertas del mismo restaurante que ella eligió con otra mujer de su brazo. No había esperado que Mateo lo presenciara. No había esperado que el universo tomara la única noche que intentó salvar y la hiciera añicos. Porque olvidar el cumpleaños era una herida. Entrar en el mismo restaurante con su amante la misma noche en que Alma intentaba proteger el corazón de su hijo era algo completamente diferente. No era negligencia. No era estrés. No era un error. Era una traición con una sincronización perfecta, del tipo que no es accidental, del tipo que deja cicatrices. Para Alma Reyes, Caelus se sentía como pisar otro planeta, uno que había admirado desde la distancia pero nunca se había atrevido a entrar. El suave jazz flotando por la sala, el brillo de la luz de las velas rebotando en las copas de cristal, el delicado tintineo de los cubiertos. Era el tipo de mundo al que la gente como ella no estaba invitada. Pero esta noche no estaba aquí para encajar. Estaba aquí para darle a Mateo un recuerdo intacto por la decepción. La recepcionista los llevó a una mesa junto a la ventana, del tipo generalmente reservado para aniversarios, pedidas de mano o personas que vestían la confianza como un traje a medida. Alma solo llevaba un vestido de segunda mano y esperanza, pero cuando vio los ojos de Mateo abrirse de par en par ante la vista panorámica de Madrid, resplandeciendo contra el cielo nocturno, sintió que algo cálido florecía en su pecho. «Mamá, este sitio es como de película», susurró Mateo, acercándose más al cristal. Alma sonrió. «Entonces, esta noche, tú eres la estrella». Pidió el plato favorito de Mateo, macarrones con tomate y pollo a la plancha. Algo simple, seguro, familiar. No estaba segura de si le gustaría alguno de los platos más sofisticados, y no quería que la noche tuviera ni un solo paso en falso. El camarero regresó con pan caliente, sirvió agua con gas en copas altas, y le habló a Mateo como si fuera un joven caballero. Mateo se enderezó, orgulloso. Por un momento fue perfecto, tranquilo, dorado, algo frágil pero hermoso. Alma se permitió respirar. Miró alrededor de la sala, notando detalles que nunca pensó que vería de cerca. Una pareja celebrando un aniversario con champán. Una familia vestida con elegantes trajes de noche. Ejecutivos de negocios murmurando sobre contratos. Ella no encajaba en ninguno de estos mundos, pero de alguna manera, estar aquí por Mateo la hacía sentir que pertenecía de todos modos. Mateo balanceaba sus pequeñas piernas bajo la mesa. «Mamá, ¿crees que a papá le gustaría este sitio?» Alma dudó. Odiaba mentir, pero odiaba hacerle daño aún más. «Creo que querría que lo disfrutaras», dijo suavemente. Mateo asintió, aceptando la respuesta con la inocencia que solo los niños tienen. Los macarrones llegaron humeantes. La risa de Mateo llenó el aire, y Alma finalmente dejó que sus hombros se relajaran. Quizás, solo quizás, la noche aún podría ser hermosa, pero la belleza es frágil. Y justo cuando Mateo levantaba el tenedor para el primer bocado, la puerta se abrió detrás de ellos y el destino entró, llevando el rostro de Javier Reyes. En el momento en que la puerta de Caelus se abrió, Alma sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda, como si su cuerpo presintiera el desastre antes que sus ojos. Levantó la vista casualmente, esperando que entrara otra pareja o una reserva tardía. En cambio, el universo eligió la crueldad. Javier Reyes cruzó la entrada como la estrella de una vida que ya no compartía con ellos. No parecía apurado, estresado o agotado como había afirmado en su mensaje horas antes. Se veía sereno, seguro de sí mismo, casi radiante bajo el dorado resplandor de la lámpara de araña. Pero lo que congeló a Alma no fue él, fue ella, Valeria Montes, una mujer tan deslumbrante sin esfuerzo que parecía injusto, pelo largo y oscuro cayendo sobre un vestido de satén, una sonrisa lo suficientemente practicada como para parecer natural y una mano entrelazada cómodamente en el brazo que una vez perteneció al mundo de Alma. La mano de Javier descansaba en la espalda de Valeria con una familiaridad que atravesó a Alma como una cuchilla.
Por un momento, el tiempo perdió su ritmo. El tintineo de las copas, la música de jazz, las conversaciones susurradas, todo se volvió borroso detrás del estruendo en los oídos de Alma. Su mente buscaba explicaciones. Una cena de trabajo, un cliente, un error, pero entonces Valeria se inclinó, riendo de algo que Javier susurró, sus dedos rozando su pecho. No, esto no era negocios. Esto no era accidental. Esto era traición vestida de satén y confianza, caminando directamente hacia la cena de cumpleaños de su hijo. Mateo los vio a continuación. Su pequeña mano se congeló en el aire, el tenedor colgando. Su sonrisa se desvaneció, la confusión nublando sus ojos. «Mamá», ese es papá, susurró, con la voz temblorosa. A Alma se le cortó la respiración. Javier finalmente levantó la vista, y en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Alma, toda su expresión cambió. La tranquilidad se evaporó, su mandíbula se tensó, su postura se bloqueó. Fue la reacción de un hombre atrapado en una mentira de la que no podía salir hablando. Valeria siguió su mirada, su sonrisa desvaneciéndose al ver a Alma, luego a Mateo, luego la única vela de cumpleaños que aún se derretía en la tarta. Un destello de algo, sorpresa, culpa, irritación, cruzó su rostro. Alma se puso de pie lentamente, con las palmas entumecidas. Mateo se aferró a su manga, desesperado por respuestas que ella aún no sabía cómo dar. Al otro lado de la sala, Javier dio un paso involuntario hacia atrás. Porque en ese único momento devastador, la vida que construyó sobre secretos finalmente colisionó con la familia que abandonó. Alma no recordaba haberse levantado. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo alcanzara, impulsado por algo crudo e instintivo. La necesidad de proteger a su hijo de los escombros que se desplegaban frente a ellos. Al otro lado del comedor, Javier se puso rígido, como si alguien hubiera tirado de un cable invisible por su columna. La mano de Valeria se deslizó de su brazo, la confusión o la molestia parpadeando en su rostro perfectamente maquillado. La voz de Alma tembló cuando habló, no por miedo, sino por un dolor demasiado pesado para ocultarlo. «Javier, ¿qué haces aquí?» Él parpadeó una, dos veces, como lo hacen los mentirosos cuando buscan desesperadamente la mentira más limpia. «¿Qué haces tú aquí?», contraatacó, su tono agudo, defensivo. «¿Ahora me estás siguiendo?» A Alma se le cortó la respiración. La audacia se sintió como una bofetada. «Olvidaste el cumpleaños de tu hijo», dijo, tratando de no quebrarse frente a extraños. «Traje a Mateo aquí porque dijiste que trabajabas hasta tarde». Mateo se apretó más contra ella, sus pequeños dedos agarrando su vestido. Papá susurró. «¿Por qué estás con ella?» Javier tragó saliva, mirando a su alrededor como si calculara su estrategia de salida. Las miradas de las mesas circundantes ya habían comenzado a volverse hacia ellos. Clientes adinerados, ejecutivos, parejas, todos sintiendo el drama que se derramaba en su prístina atmósfera de comedor. Valeria dio un paso adelante, intentando una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. «Javier, tal vez deberíamos mantenernos al margen de esto», espetó él en voz baja, aunque no lo suficientemente bajo. La temperatura de la sala pareció cambiar. El corazón de Alma se retorció, pero algo dentro de ella se estabilizó. No dijo suavemente. «Ella es parte de esto, aparentemente». La expresión de Valeria se tensó. La molestia ahora reemplazaba a la confusión. «No sabía que tenía planes con su familia esta noche», dijo, aunque su tono sugería que lamentaba haber dicho incluso eso. Alma casi se rió, no de humor, sino de incredulidad. Planes, un cumpleaños, un niño esperando con un regalo hecho a mano. Javier se pasó una mano por la cara, exasperado. «Este no es el lugar, Alma». «Pero es el lugar que elegiste», respondió ella, con la voz quebrada pero resuelta. Por primera vez, Valeria pareció incómoda. Verdaderamente incómoda. Se alejó ligeramente de Javier como si el calor de sus elecciones finalmente la estuviera alcanzando. Alma sintió a Mateo apoyarse en ella, su respiración agitada. En ese momento, con las lámparas de araña brillando arriba, la traición desmoronándose a su lado y su hijo temblando a su lado, algo poderoso se asentó dentro de Alma Reyes. No rabia, no venganza, sino claridad. Este era el momento en que dejaba de proteger las mentiras de Javier y comenzaba a proteger su propia vida. Justo cuando Alma sintió que sus rodillas amenazaban con doblarse, una sombra se movió desde una mesa cercana, tranquila, deliberada y extrañamente familiar. Se giró, sorprendida, cuando un hombre alto con un traje de color carbón se acercó con la confianza serena de alguien acostumbrado a entrar en el caos y calmarlo solo con su presencia. El doctor Adrián Vega. No lo había visto en más de un año. No desde la revisión de asma de Mateo en el Centro de Salud Público, donde Adrián a veces era voluntario. Recordaba su tono amable,
la forma en que le hablaba a Mateo con más paciencia de la que la mayoría de los médicos lograban tener. Nunca esperó que apareciera en un lugar como Caelus o que caminara directamente hacia ella. Alma dijo suavemente. La preocupación teñía su voz. ¿Está todo bien? Javier se puso rígido al instante. ¿Quién eres tú? Adrián ni siquiera lo miró. Su atención permaneció en Alma y luego en Mateo, que estaba medio escondido detrás de ella, con el rostro pálido y confundido. Alma abrió la boca, pero su voz flaqueó. Yo. No lo sé. Adrián se movió ligeramente, colocándose a su lado en un sutil gesto de apoyo. No invasivo, no presuntuoso, sino estabilizador. Su sola presencia parecía calmar el aire a su alrededor. Javier resopló. Este es un asunto privado. Adrián finalmente se volvió hacia él, con una postura tranquila pero inflexible. Has traído tu asunto privado a un lugar público, dijo con calma. Y tu hijo está claramente angustiado. Valeria parpadeó, desconcertada. No estaba acostumbrada a ser desafiada en salas como esta. Mira, realmente no queremos problemas. Nadie quiere problemas, respondió Adrián, con voz suave pero firme. Pero un niño está sufriendo. Eso tiene prioridad. Algo parpadeó en el rostro de Javier. Actitud defensiva, vergüenza, tal vez incluso miedo de cómo se veía esto ante los clientes adinerados que los rodeaban. Mateo tiró de la manga de Alma. Mamá, ¿podemos irnos a casa? La súplica silenciosa casi la rompió. Adrián se inclinó ligeramente hacia ella. Si quieres, dijo. ¿Puedo acompañaros a la salida? Solo para daros un momento para respirar. Javier dio un paso adelante, la ira destellando. Ella no necesita tu ayuda. Alma inhaló lentamente, del tipo de respiración que alguien toma cuando elige un futuro diferente. Por primera vez esa noche, miró a Javier directamente a los ojos, firme y sin miedo. Sí, la necesito, dijo. Y también nuestro hijo. Un silencio cayó sobre las mesas cercanas porque, en ese momento, Alma ya no estaba sola. Alma no recordaba el camino desde la mesa hasta la salida. Solo recordaba la pequeña mano de Mateo agarrando la suya, temblando de confusión, y la reconfortante presencia del doctor. Adrián Vega caminando medio paso detrás de ellos, lo suficientemente cerca para proteger, lo suficientemente lejos para respetar su espacio. Afuera, el aire fresco de la noche besó su rostro, agudo y aleccionador. La silueta del Palacio Real brillaba sobre la ciudad, su reflejo temblando como el latido del corazón de Alma. Mateo sorbió por la nariz, secándose la mejilla con el dorso de la manga. «Mamá, ¿hice algo mal? ¿Es por eso que papá no quiso sentarse con nosotros?» La pregunta golpeó más fuerte que cualquier cosa que Javier hubiera dicho dentro de ese restaurante. Alma se arrodilló, acunando las mejillas de Mateo. «No, cariño, no hiciste nada malo. Nada de esto es por tu culpa». Pero papá parecía enfadado, susurró Mateo. Y tenía su brazo alrededor de esa señora. A Alma se le hizo un nudo en la garganta. Quería protegerlo de esta realidad, protegerlo de la crueldad de los fracasos de los adultos. Pero la verdad había entrado directamente en su noche, llevando tacones y pintalabios. Antes de que pudiera responder, Adrián se agachó a su lado, su voz suave. «Mateo, a veces los adultos cometen errores tan grandes que se olvidan de las personas que más los quieren. Pero eso no es tu culpa». Mateo lo miró, absorbiendo las palabras como un niño que intenta dar sentido al desamor por primera vez. Alma miró a Adrián. Realmente lo miró. Tranquilo, sereno, amable. Había entrado en el caos sin dudarlo. No por ego, sino por instinto. No conocía los detalles, pero de alguna manera entendía todo lo que importaba. «Gracias», susurró. «No me debes las gracias», respondió en voz baja. «Simplemente mereces no pasar por esto sola». Antes de que Alma pudiera responder, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Javier salió furioso, con la mandíbula apretada, las manos hechas puños. «Alma, tenemos que hablar ahora». Adrián se enderezó de inmediato, su postura cambiando de gentil a protectora. «Este no es el momento», dijo con firmeza. «Tu hijo está afectado. Déjalos en paz». La mirada de Javier se clavó en él. «Tú mantente fuera de mi familia». Alma finalmente se puso de pie, el agotamiento convirtiéndose en una fuerza silenciosa y temblorosa. «Tú te mantuviste fuera primero», dijo. «Mucho antes de esta noche». Javier abrió la boca, pero no salieron palabras. No con Mateo mirando, no con Adrián de pie entre ellos como un muro que no podía romper. Y por primera vez, Javier Reyes pareció inseguro del control que pensaba que nunca perdería. La mañana después de Caelus fue extrañamente silenciosa, como si todo el mundo de Alma estuviera conteniendo la respiración. El piso, generalmente lleno de la charla de Mateo, estaba en silencio. Él coloreaba distraídamente en la mesa de la cocina,
mientras Alma preparaba su mochila escolar con manos que no dejaban de temblar. No durmió, ni siquiera un momento. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de Javier en la espalda de Valeria, veía el rostro de Mateo desmoronarse, oía a Javier acusándola como si fuera ella la que estaba haciendo algo mal. Después de dejar a Mateo en el colegio, Alma condujo a casa en silencio hasta que la luz de la gasolina parpadeó. Se detuvo en una gasolinera y buscó su tarjeta de débito. Denegada. El corazón se le cayó a los pies. Lo intentó de nuevo. Denegada. Confundida, abrió la aplicación de su banco y el aire se le escapó del pecho. Javier había transferido casi todo el dinero de su cuenta conjunta, dejándola con 14,27 euros. La traición en el restaurante fue emocional. Esta era de supervivencia. Con las manos temblorosas, Alma se desplazó por la pantalla. Fue entonces cuando lo vio. Múltiples cargos de lujo. Habitaciones de hotel en el Gran Meliá Palacio de los Duques. Reservas para cenar en restaurantes de lujo de Madrid, recibos de joyerías, viajes en BTC a la 1 de la madrugada, todo en los últimos 3 meses, todo pagado con su dinero. Alma se sentó en su coche, congelada mientras la verdad se cerraba a su alrededor como metal frío. Javier no solo la engañó, financió su nueva vida con el dinero que ella ahorraba, el dinero destinado a los zapatos del colegio de Mateo, la compra, el alquiler, todo. Y como si el universo quisiera retorcer más el cuchillo, apareció una notificación en la parte superior de su pantalla. El pago de su tarjeta de crédito está vencido. Excepto que Alma nunca había faltado a un pago en su vida. Se le revolvió el estómago al abrir la cuenta. Cargos que no reconocía llenaban el extracto. Ropa de diseñador. Un fin de semana en un balneario. 2 billetes de avión en primera clase. Javier no solo había vaciado sus ahorros. Había abierto en secreto una línea de crédito a nombre de ella. No fue negligencia. No fue un accidente. Fue estrategia. Un plan de salida lento y calculado que ella nunca vio venir. Un plan que la dejó acorralada financieramente, rota emocionalmente y cargando con las consecuencias de una vida que no eligió. Mientras miraba la brillante pantalla del teléfono, una verdad resonó en su mente con brutal claridad. Javier no solo era infiel, estaba construyendo una vida sin ella, usándola como cimiento, y Alma Reyes finalmente había descubierto el alcance total de su doble vida. Alma estaba de pie frente al edificio de oficinas de Javier en el Paseo de la Castellana, sosteniendo la carpeta con los extractos bancarios, los cargos de la tarjeta de crédito y las capturas de pantalla que había impreso al amanecer. No sabía qué esperaba. Remordimiento, pánico, explicaciones. Pero necesitaba respuestas. No por el matrimonio, por su supervivencia. Dentro del vestíbulo, todo parecía demasiado pulido, demasiado frío. Paredes de cristal, mármol elegante, gente con trajes a medida pasando a su lado como si nada en el mundo pudiera sacudirlos. Alma se sentía dolorosamente fuera de lugar, pero apretó su agarre en la carpeta y se dirigió al ascensor. Para cuando llegó a la planta 17, el latido de su corazón era un tambor. La asistente de Javier, una joven de pelo rubio perfectamente liso, levantó la vista de su escritorio. ¿Tiene una cita?, no dijo Alma, con la voz tensa. Soy su mujer. Un destello de incomodidad cruzó la expresión de la asistente. Déjeme ver si está disponible. Pero Alma no esperó. Pasó junto a ella. Abrió la puerta del despacho y se quedó helada. Valeria Montes estaba sentada en el regazo de Javier. No a su lado, no frente a él, en su regazo, sus brazos alrededor de sus hombros, sus labios rozando su mandíbula mientras le susurraba algo que lo hizo sonreír. Una sonrisa que ella no había visto en años. El sonido que hizo Alma no fue un grito ahogado. Fue algo más silencioso, más profundo, como un corazón rompiéndose en tiempo real. Javier se irguió de un salto. «Alma, ¿qué haces aquí?» Valeria se deslizó de él con gracia, alisándose la falda con una sonrisa de suficiencia que hizo que el estómago de Alma se retorciera. «Me dijiste que estaba exagerando», murmuró Valeria, cruzando los brazos. Las manos de Alma temblaban mientras sostenía la carpeta. «Vaciaste nuestras cuentas. Abriste créditos a mi nombre. Javier, ¿qué es esto?» La expresión de Javier se endureció al instante, pasando de la sorpresa a la irritación y al cálculo helado. «No deberías revisar mis finanzas», espetó. «Eso es una invasión de la privacidad». Alma parpadeó. «Nuestros ahorros conjuntos, la tarjeta de crédito que abriste a mi nombre. Eso es una invasión de mi vida». Javier se levantó, ajustándose la corbata como si se estuviera preparando para una reunión de la junta directiva en lugar del colapso de su matrimonio. «Mira, Alma, he estado planeando las cosas de manera diferente durante meses, y necesito que dejes de montar escenas, especialmente aquí». Valeria se apoyó en el escritorio, con los labios curvados. «Quizás es hora de que lo dejes ir, Alma.
Algunos matrimonios simplemente caducan. Alma los miró. El hombre que juró protegerla y la mujer que la reemplazó sin pensarlo 2 veces. Entonces Javier asestó el golpe final. Quiero que te vayas del piso para el final de la semana. La habitación dio vueltas. Porque en ese momento, Javier no solo estaba rompiendo su familia, estaba borrando el lugar de Alma en ella por completo. Alma Reyes no recordaba haber salido del despacho de Javier. En un momento estaba mirando al hombre que juró amor eterno mientras la empujaba fuera de la vida que habían construido. Y al siguiente estaba sentada en su coche en el aparcamiento, con la carpeta todavía en sus manos temblorosas. Su visión se volvió borrosa, su respiración se entrecortó. El peso de todo, la ruina financiera, la traición, la humillación se estrelló sobre ella, como una ola brutal de la que no podía escapar. Intentó inhalar, pero el sollozo que escapó fue agudo y roto. Mateo. El único pensamiento atravesó el pánico. Su hijo. Su responsabilidad. Su razón para seguir respirando. Alma apoyó la frente en el volante. Y lloró de una manera que nunca se había permitido llorar antes. Desordenada, cruda, incontrolable. El tipo de dolor que solo llega cuando alguien te roba el futuro que pensabas que tenías. Para cuando condujo a casa, tenía los ojos hinchados y el pecho apretado. Abrió la puerta del piso y encontró a Mateo construyendo una torre de Lego en el suelo del salón. Su rostro se iluminó. «Mamá, mira. He hecho una torre de cumpleaños». Su inocencia la destrozó de nuevo, pero no podía derrumbarse, no frente a él. Así que se tragó el dolor. Se arrodilló a su lado y forzó una sonrisa que le dolió en las mejillas. «Es perfecta, cariño». Esa noche, después de que Mateo se durmiera, abrazado a su coche de juguete nuevo, Alma se sentó sola en la penumbra de la cocina, rodeada de facturas impagadas, alertas bancarias y el silencio vacío que Javier había dejado atrás. Miró la pila de pruebas, la traición financiera superpuesta a la traición emocional, y se preguntó cuánto más podía perder. Entonces llegó el golpe final. Su teléfono vibró. Un correo electrónico de la agencia inmobiliaria. Hemos recibido una notificación de su marido solicitando la eliminación de su nombre del contrato de arrendamiento debido a una mudanza. Por favor, confirme la fecha de salida. Alma se llevó la mano a la boca. Javier no solo la estaba empujando emocionalmente, estaba orquestando su desahucio. Rápido, silencioso, calculado. El hombre que prometió protegerla ahora estaba desmantelando su vida pieza por pieza. Por un largo momento, Alma se quedó quieta, el mundo enmudecido a su alrededor. Entonces, algo inesperado se agitó en su pecho. Pequeño, débil, pero real. No rabia, no desesperación. Una chispa, un susurro dentro de ella que decía, «No dejarás que te destruya. No más». Aún no era fuerza, pero era el comienzo de ella. A la mañana siguiente, Alma salió del edificio de su apartamento con una pesadez que se le pegaba como ropa mojada. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía notificaciones de desahucio, cuentas bancarias vacías, la voz fría de Javier diciendo, «Quiero que te vayas». Necesitaba tiempo para pensar. Tiempo que no tenía. Mientras cruzaba el aparcamiento, una voz familiar la llamó suavemente. «Alma». Se giró, sorprendida, y vio al doctor. Adrián Vega, apoyado en su coche, con un simple termo de viaje plateado en la mano, del que salía vapor. Hoy no llevaba bata de laboratorio, solo un suéter azul marino y vaqueros, pareciendo más cercano de lo que lo recordaba en el entorno de la clínica. «¿Qué haces aquí?», preguntó, avergonzada por el enrojecimiento alrededor de sus ojos. «Estaba preocupado», dijo él sin rodeos. Lo de anoche no parecía algo que nadie debería manejar solo. Se le cortó la respiración. Nadie le había dicho algo así en años. Alma intentó despacharlo con una distancia educada. «Estoy bien, de verdad», pero Adrián no se lo creyó. Su mirada se desvió hacia la carpeta que ella agarraba, la que estaba llena de pruebas de las traiciones de Javier. «¿Me permites?», preguntó amablemente. Alma dudó. Luego se la entregó. Adrián leyó rápidamente pero con cuidado, su expresión tensándose con cada página. Cuando terminó, dejó escapar una respiración lenta y controlada. Alma dijo en voz baja, «Lo que Javier hizo no solo es inmoral, es ilegal». Las palabras la golpearon como una sacudida. «Ilegal. No solo cruel, criminal». «No tengo dinero para abogados», murmuró, con la voz quebrada. Pero Adrián negó con la cabeza. «No tienes que preocuparte por eso. Conozco a alguien bueno, alguien que lleva casos exactamente como este». Alma lo miró fijamente. «¿Por qué haces esto por mí?». Adrián la miró a los ojos con una sinceridad que le apretó el pecho. «Porque no merecías lo que pasó anoche. Porque tu hijo merece estabilidad.
y porque a veces la vida nos da la oportunidad de ayudar a alguien en el momento exacto en que está a punto de romperse. Por primera vez en días, Alma sintió que el peso aplastante se aliviaba. Solo un poco. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Pero esta vez no era de tristeza. Era de alivio. Un salvavidas que aparecía cuando pensaba que se estaba ahogando. Adrián le devolvió la carpeta, su voz firme. Ya no estás sola, Alma, y no vas a perderlo todo. No si yo puedo ayudar. Alma Reyes había pasado años encogiéndose para caber en el espacio cada vez más pequeño que Javier le dejaba. Pero el día después de que Adrián se ofreciera a ayudar, algo dentro de ella finalmente cambió. No una explosión dramática, sino una ignición silenciosa y constante. Una chispa que prendía fuego. Comenzó con un acto simple: abrir su armario. La mayor parte de su ropa era vieja, descolorida, elegida por comodidad en lugar de confianza. Pero enterrada detrás de una pila de abrigos de invierno, había una blusa azul marino que compró en rebajas hace años. Una que nunca usó porque Javier una vez dijo que era demasiado atrevida para ella. Hoy se la puso. Luego se trenzó el pelo hacia atrás. Se aplicó un toque de rímel y se miró en el espejo. No vio a la mujer que salió de Caelus con lágrimas en los ojos. No vio a la mujer que le rogó a Javier que apareciera. Vio a otra persona formándose. Una mujer que había sido herida pero no derrotada. Dejó a Mateo en el colegio y se dirigió directamente al edificio administrativo del hospital donde Adrián le había recomendado para un puesto a tiempo parcial. Le temblaban las manos mientras llenaba la solicitud. Su voz tembló durante la entrevista, pero siguió adelante, respondiendo con honestidad, con confianza, negándose a encogerse como lo había hecho durante años. Al mediodía recibió un correo electrónico. «Felicidades, Alma. Nos encantaría tenerte en nuestro equipo». Las lágrimas brotaron. Esta vez no de tristeza, sino de la extraña sensación de que algo saliera bien. Aún así, los desafíos esperaban. Javier le enviaba mensajes repetidamente. «Estás exagerando. Tenemos que arreglar esto en privado. No metas a otra gente en nuestros problemas». Pero Alma no respondió. En cambio, reenvió cada mensaje a la abogada que Adrián le recomendó. A última hora de la tarde reunió todos los documentos importantes que pudo encontrar: certificados de nacimiento, informes médicos, formularios escolares, incluso el antiguo contrato de alquiler del que Javier ahora intentaba borrarla. Hizo copias, las organizó, las etiquetó con manos temblorosas pero decididas. Esa noche, mientras Mateo jugaba con su torre de Lego, Alma se sentó en la mesa del comedor, iluminada por la cálida luz de una lámpara de escritorio barata, llenando formularios legales que nunca imaginó que necesitaría. Era abrumador, era aterrador, pero era movimiento, una dirección hacia adelante. Y cuando Mateo levantó la vista y dijo: «Mamá, hoy pareces más fuerte». Alma sonrió, esta vez sin fingir, porque por primera vez en un largo y doloroso viaje realmente lo era. Mientras Alma reconstruía silenciosamente su vida, el mundo de Javier Reyes comenzaba a resquebrajarse. Lentamente al principio, luego con el sonido inconfundible de un hombre perdiendo el control que una vez creyó poseer. Comenzó en el trabajo. La mañana después de la confrontación en Caelus, Javier entró en la oficina esperando el respeto habitual, el habitual «buenos días, señor», el poder habitual que venía con su posición, pero algo se sentía diferente. Su asistente no le miraba a los ojos. Los compañeros de trabajo susurraban en las esquinas, y en su escritorio había un único sobremarcado como «confidencial». Dentro había un aviso de recursos humanos. «Hemos recibido múltiples informes sobre conducta inapropiada y mal uso de los fondos de la empresa. Se está llevando a cabo una investigación interna». A Javier se le cayó el alma a los pies. Sabía exactamente de dónde venían los informes. Clientes a los que había entretenido con Valeria usando tarjetas de crédito corporativas, viajes disfrazados de reuniones de estrategia, estancias en hoteles registradas como desarrollo de negocios. Golpeó el sobre contra su escritorio. «Esto es ridículo», murmuró. Pero las paredes se estaban cerrando. Al mediodía, su gerente le pidió que fuera a su despacho. «Necesitamos tu total cooperación, Javier. Las cosas no pintan bien». Las cosas pintaron peor cuando Valeria no respondió a ninguna de sus llamadas. Se había vuelto completamente silenciosa. La mujer que pensó que estaría a su lado había desaparecido en el segundo en que el brillo comenzó a desvanecerse. Javier le envió otro mensaje: «Tenemos que hablar». Un minuto después, el mensaje apareció como leído, pero no hubo respuesta. Apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a ser ignorado. Mientras tanto, el silencio de Alma lo carcomía. No había suplicado, no había discutido, ni siquiera había reaccionado de la manera que él esperaba. En cambio, se había ido. Silenciosa, firme, intocable,
Eso lo aterraba más de lo que sus lágrimas jamás podrían haberlo hecho. En casa, intentó llamar a Mateo. Sin respuesta. Intentó llamar a Alma, directamente al buzón de voz. Caminaba de un lado a otro del salón, la ira y el pánico arremolinándose. Estaba perdiendo el control de cada pieza de la vida que había construido, de cada ilusión que había creado. Entonces llegó el golpe final. Su tarjeta de crédito fue denegada cuando intentó reservar otra habitación de hotel. Un hotel que pretendía usar para recuperar a Valeria. Se quedó mirando el aviso de denegación, la rabia hirviendo. Esto no debía suceder. Se suponía que él tenía opciones. Se suponía que tenía poder. En cambio, en una semana de desmoronamiento, Javier Reyes comenzó a saborear las consecuencias de su propia destrucción. Y Alma ni siquiera había comenzado a luchar todavía. Valeria Montes no tenía la intención de buscar a Alma Reyes. De hecho, pasó días evitando cualquier cosa que le recordara a Javier. Su voz, su colonia, sus caóticos mensajes suplicando atención. Valeria se enorgullecía de ser una mujer que no se dejaba arrastrar a rupturas desordenadas. Pero la verdad era simple. La vida de Javier se estaba incendiando, y él estaba tratando de arrastrarla a las llamas con él. Así que cuando Valeria apareció en el edificio de apartamentos de Alma, no llevaba confianza, llevaba culpa. Alma abrió la puerta lentamente, sorprendida y recelosa, al ver a la mujer que había ayudado a destrozar a su familia de pie en el felpudo. ¿Qué quieres, Valeria?, preguntó Alma, su voz firme pero agotada. Valeria tragó saliva. No he venido a pelear. He venido porque mereces saber el resto. Las cosas que Javier no te contó. Alma no respondió, pero tampoco cerró la puerta. Valeria respiró hondo, del tipo que la gente toma antes de confesar algo feo. Javier me dijo que se estaba divorciando de ti hace meses. Dijo que eras inestable, que lo estabas hundiendo, que estabas agotando su dinero. Bajó la mirada. Le creí. Las uñas de Alma se clavaron en su palma. Valeria continuó, con la voz ligeramente quebrada. Me lo prometió todo. Un futuro. Un hogar. Incluso hijos algún día. Pero empecé a notar cosas. Mentiras, dinero que faltaba, cuentas secretas. Luego descubrí que estaba pidiendo dinero prestado a gente peligrosa. No estaba construyendo una nueva vida. Encontró la mirada de Alma. Estaba huyendo de la que arruinó. La respiración de Alma se tensó. Pero Valeria no había terminado. Usó tu nombre en más de una línea de crédito. Falsificó tu firma. Y esa presentación que afirmó tener la noche del cumpleaños de Mateo. Negó con la cabeza. Se estaba reuniendo con un prestamista, alguien que lo amenazó si no pagaba sus deudas. Un escalofrío recorrió la espalda de Alma. La traición no era solo emocional. No era solo financiera. Era criminal. Más profunda de lo que imaginaba. Terminé con él, susurró Valeria. Pero no deja de llamar. Cree que le ayudaré a recuperar su reputación. Cree que me quedaré callada. Miró a Alma con una sinceridad inesperada. Estoy dispuesta a testificar por ti. Lo que necesites. Diré la verdad. Alma no había esperado simpatía. No había esperado honestidad. Pero especialmente no había esperado las últimas palabras que Valeria pronunció al retroceder. Javier Reyes está a punto de perderlo todo. Y sabe que tú eres la única que puede desenmascararlo. La sala de vistas era más pequeña de lo que Alma esperaba. Pero se sintió enorme cuando entró, de la mano de Mateo, y agarrando la carpeta que Adrián la había ayudado a organizar. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre sus cabezas, arrojando un brillo estéril sobre las pulidas mesas de madera. Esto no era un juicio. No era un caso penal. Aún no, de todos modos. Pero era el primer paso oficial. Custodia, declaración financiera y medidas provisionales. Javier ya estaba sentado, con la espalda recta en un traje caro que probablemente ya no podía permitirse. No miró a Alma, ni una sola vez. Su abogada, una mujer astuta con un blazer gris a medida, le susurró algo al notar la entrada de Alma. Pero no fue Alma quien hizo que la postura de Javier se tensara. Fue Adrián Vega entrando detrás de ella. No se sentó a su lado, se sentó detrás de ella. Apoyo silencioso, presencia innegable, autoridad sin arrogancia. Lo suficiente para hacer que la mandíbula de Javier se apretara. La audiencia comenzó rápidamente. La abogada de Javier lo describió como un proveedor trabajador, abrumado por la presión doméstica. Luego se levantó la abogada de Alma. Señoría, tenemos pruebas de que Javier Reyes vació fondos conjuntos, abrió líneas de crédito a nombre de la señora Reyes sin su consentimiento y usó bienes matrimoniales para financiar una relación extramatrimonial. Una onda recorrió la sala. Javier se movió, pero no dijo nada. Entonces llegó el giro inesperado. La puerta se abrió y Valeria Montes entró. El color desapareció del rostro de Javier.
Ella subió al estrado, con las manos firmes a pesar de la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Señoría, estoy aquí voluntariamente. Javier me mintió sobre su matrimonio. Usó fondos conjuntos para pagar nuestros viajes, regalos, hoteles. Falsificó la firma de Alma en 2 solicitudes de crédito. Jadeos. Un bolígrafo cayó en algún lugar. La abogada de Javier parpadeó rápidamente, claramente sin preparación. Javier finalmente estalló. Valeria, ¿qué diablos estás haciendo? Pero Valeria ni siquiera lo miró. Miró a Alma. Estoy diciendo la verdad. El juez tomó notas con calma. Señor Reyes, este testimonio plantea serias preocupaciones sobre su integridad financiera y su idoneidad para la custodia principal. Alma exhaló temblorosamente. No triunfo, sino liberación. Entonces el juez se volvió hacia ella. Señora Reyes, hasta que concluya la investigación, usted conservará la custodia total temporal de su hijo. El señor Reyes tendrá visitas supervisadas únicamente. Javier se puso de pie de un salto. Esto es una locura. Está manipulando a todo el mundo. Pero nadie escuchó, porque en esa sala, por primera vez, la voz de Alma tenía más peso que las mentiras de Javier, y su caída había comenzado oficialmente. Alma Reyes no celebró la victoria judicial con vítores ni triunfos. La celebró con una respiración, una larga y temblorosa respiración que no había tomado en años, del tipo que expande un pecho una vez aplastado por el miedo. Después de la audiencia, llevó a Mateo al pequeño parque junto al río cerca de su apartamento. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con dorados cálidos y suaves morados. Mateo se quitó los zapatos y corrió hacia el parque infantil, riendo como si su pequeño corazón finalmente se sintiera lo suficientemente ligero como para flotar. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Alma se sintió segura. Se sentó en un banco, juntando las manos en su regazo, dejando que el silencio la inundara. El peso de meses, traición, humillación, pánico, lentamente aflojó su agarre. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo sentarme? Se giró y encontró a Adrián Vega sosteniendo 2 vasos de chocolate caliente. Ni siquiera se había dado cuenta de que se acercaba. No tenías por qué hacerlo, dijo suavemente. Lo sé, respondió él, dándole uno. Pero quería hacerlo. Observaron a Mateo escalar el pequeño rocódromo, gritar triunfante y luego saludarlos con la mano. Adrián sonrió. Es resistente, dijo. No debería tener que serlo, susurró Alma. Ahí estaba, el dolor que todavía vivía dentro de ella, pero esta vez no se sentía sola con él. Alma dijo a Adrián amablemente. Hoy no fue solo una victoria legal. Fuiste tú eligiéndote a ti misma. Y a Mateo hizo una pausa. Eso requirió coraje. Ella desvió la mirada, con los ojos escocidos. No me siento valiente. Normalmente es cuando la gente lo es, murmuró él. El silencio se instaló. No pesado, sino cálido, sanador. Del tipo que llena las grietas en lugar de profundizarlas. Mateo volvió corriendo sin aliento. Mamá, Adrián, venid a ver lo que he construido. Los arrastró hasta un pequeño fuerte que había hecho con palos y hojas. Luego de la nada se estiró y tomó la mano de Adrián con una confianza inocente. El pecho de Alma se apretó, no con miedo, sino con algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. A medida que el cielo se oscurecía, se dio cuenta de algo profundo. No estaba reconstruyendo una vida desde las ruinas, estaba construyendo una completamente nueva. Una en la que ella tomaba las decisiones, una en la que Mateo se sentía protegido, una en la que la amabilidad estaba a su lado cuando la crueldad se marchaba. Y por primera vez desde que lo perdió todo, Alma Reyes finalmente podía imaginar un futuro que no dolía pensar. 6 meses después, la ciudad se sentía diferente para Alma Reyes. No porque Madrid hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. La investigación de la custodia concluyó con la mala conducta financiera de Javier, totalmente expuesta. El testimonio de Valeria, combinado con las pruebas bancarias y las firmas falsificadas, dejó al juez con poca paciencia para sus excusas. Javier perdió su trabajo, su licencia profesional fue suspendida, y la empresa presentó cargos por malversación. Para un hombre que una vez prosperó gracias al poder y la percepción, la caída fue brutal. Los periodistas lo contactaron. Los amigos se distanciaron. Los empleadores se negaron a tocar su currículum, y en un giro final de justicia poética, el prestamista al que le mintió emprendió acciones legales, dejando a Javier luchando con deudas que ya no podía ocultar detrás del nombre de Alma. Había construido su reino sobre mentiras, y ahora se encontraba solo entre las ruinas. Mientras tanto, la vida de Alma florecía en silencio, de manera constante. Su trabajo en el hospital se volvió permanente. Sus compañeros de trabajo admiraban su ética laboral. Mateo prosperó, riendo, aprendiendo, dibujando una casa llena de calidez en lugar de tensión.
Pero el mayor cambio no fue en las circunstancias, fue en su corazón. Una noche, Alma y Mateo fueron invitados a una gala benéfica comunitaria, el tipo de evento elegante en el que una vez se sintió demasiado pequeña para entrar. Pero esta vez, no dudó. Llevaba un vestido marfil simple pero deslumbrante. Su pelo caía suavemente sobre sus hombros. Cuando llegó, Adrián la estaba esperando. No la miró fijamente. No se quedó boquiabierto. Simplemente la miró de la manera en que un hombre mira algo por lo que está agradecido de que exista en el mundo. «Estás preciosa», dijo en voz baja. «Y me siento feliz», respondió Alma. La verdad, completa e inquebrantable. Durante toda la noche hablaron, rieron, se movieron con una facilidad que se sentía natural. Mateo tiró de la mano de Adrián, mostrándole las exhibiciones y decoraciones, reclamándolo con la pura aceptación que solo un niño puede dar. Más tarde, afuera bajo las luces de la noche, Adrián respiró hondo, nervioso por primera vez desde que la conoció. «Alma, no quiero precipitar nada. No quiero reemplazar nada, pero me importa Mateo. Y si alguna vez consideraras un futuro en el que yo formara parte, sería un honor». Alma sintió que las lágrimas calentaban sus ojos, pero no de dolor, sino de sanación, de posibilidad, de la comprensión de que había sobrevivido a la tormenta y había entrado en un mundo más amable. Le tomó la mano. «Me gustaría», susurró. Detrás de ellos, Mateo aplaudió. Y así, Alma Reyes entró en una nueva vida, amada, estable y finalmente, libre. Así, nuestra historia ha llegado a su fin. Y si todavía estás aquí escuchando estas últimas palabras, entonces algo en este viaje debe haber tocado tu corazón de una manera que no esperabas. Tal vez te recordó tu propia fuerza, o tal vez una herida que todavía estás tratando de entender. Y está bien, de verdad, porque la vida a veces nos rompe en lugares que no esperábamos. Pero como escribió una vez Marco Aurelio, el obstáculo es el camino. Lo que nos hiere a menudo se convierte en lo mismo que nos moldea. Y la historia de Alma nos recuerda algo poderoso. No necesitas que alguien te elija para ser digno. Te eliges a ti mismo cada día, un pequeño y valiente paso a la vez. La curación no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega en silencio, en forma de un nuevo trabajo, una mano amable, la risa de un niño, o simplemente despertando un día y dándote cuenta de que el miedo ya no es más fuerte que tu esperanza. Así que, si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. No por el algoritmo, sino para que estos mensajes de sanación puedan llegar a alguien más que los necesite en este momento. Y recuerda, mereces amabilidad y mereces un nuevo comienzo. Esta historia es una obra de ficción creada puramente para la reflexión emocional y el entretenimiento. Los personajes, eventos y situaciones, incluyendo nombres, lugares y comportamientos, son completamente imaginarios y no representan a ninguna persona real ni incidentes de la vida real. Cualquier parecido con personas o eventos reales es coincidencia. Nuestro objetivo es explorar temas de curación, autoestima y crecimiento personal a través de la narración, no representar o criticar a nadie en la vida real. Los espectadores deben entender que la narrativa está elaborada para inspirar, consolar y fomentar la resiliencia, especialmente para aquellos que puedan relacionarse con experiencias emocionales similares. Por favor, disfrute del contenido de manera responsable, sabiendo que está creado con la única intención de contar una historia. Gracias por apoyar el canal y ayudarnos a construir una comunidad segura y comprensiva para todos.